Luciana Rubinska, antes de ir a la pausa, nos contó que íbamos a conocer una historia muy especial, pero de varios aspectos, pero está vinculada al deporte, por supuesto. Hola, Lu, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Sí, ya estuve, pero me vuelvo a presentar, ¿por qué no? Es una historia muy singular, pero mejor que la cuente yo que la cuente él mismo, que es Alexis Padovani, que está aquí con nosotros, una mezcla de deportes, de fatalidad, de superación, de música, de arte y de lectura y de mucho amor. Alexis, gracias por venir. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Arrancamos con tu historia. Yo ya la conozco, la he descubierto y la verdad es que además he leído su libro y me ha emocionado mucho y me parece sumamente interesante poder conocer algunas historias que la verdad tienen que ver con la fatalidad o con las cosas que te tienen que pasar en la vida y cómo eso te reconvierte en otra persona con otro tipo de atributos, exactamente, y que además descubriste como otro arte, otra forma de vivir. Sí, totalmente. ¿Qué te pasó? Bueno, yo me lesioné en el 97 jugando al rugby. Tuve una lesión cervical, tuve una cuadriplejía severa, una lesión bastante alta en un principio y después afronté un proceso de rehabilitación bastante largo en el cual poco a poco logré ir funcionalizándome, independizándome y bueno, como contabas, me fui encontrando después a lo largo de mi vida con un montón de situaciones que seguramente previo a mi accidente hayan sido impensadas, tanto por ahí como la música, más allá de que yo vengo de una familia en donde se respira música y hay una cosa así artística dando vueltas por la casa, quizás el que todos menos imaginaban que iba a terminar arriba de un escenario era yo y terminaba sucediendo. Y después, bueno, también traté de seguir ligado al deporte por ahí desde otros lugares. Me encontré con el esquí adaptado, siempre me había gustado el esquí, me lo terminé encontrando después de lesionarme también. ¿Cómo es el esquí adaptado? ¿Cómo esquías? Se practica en un sillín de fibra de vidrio, que tenés dos tipos de esquí para practicar cuando es una persona que tiene algún tipo de problema de movilidad en miembros inferiores. Puede ser con dos esquíes o con un esquí. Yo en un principio lo practicaba primero cuando empecé, estando muy cuadripléjico, era como que me llevaban y me movían y era más que nada un paseo. Después cuando mejoré mis brazos, empecé a hacer monoesquí, que quizás es el más difícil, que lo haces con uno solo. Y ya estuve un par de años sin esquiar y volví hace 2 años y me puse con el de 2 porque es más fácil de sacar y ya estoy en una edad en que quiero ir a disfrutar la montaña, no en ir a hacerme el superatleta y el hábil, sino que quiero disfrutar de la nieve. ¿Y cómo fue ese partido en el que te lesionaste? ¿Vos eras un jugador profesional de rugby? Yo era un jugador, yo era un proyecto de jugador porque tenía 20 años, estaba empezando a jugar de a poco en el plantel superior del CASI, yo jugaba en el CASI, había estado varias veces ya de suplente de primera división, estaba en un preseleccionado de menores 21 de Buenos Aires, era una persona formada en mi puesto, o quizás en un proceso de formación, pero sabiendo perfectamente cómo se debía formar un scrum o cómo debía jugar, un conocedor del reglamento. Y bueno, tuve la mala suerte de lesionarme. No fue en un partido común. No, fue en un partido a beneficio. Es increíble en qué partido te lesionás. Sí, me lesiono en un partido a beneficio de los lesionados medulares del rugby. Bueno, son ironías. También me lesiono jugando con la camiseta del SIC, ¿no? Que es un poco como soy hincha de Racing, como hubiera pasado con la camiseta del Independiente. Para jugar un partido a beneficio de aquellos que habían sufrido la lesión que terminaste sufriendo en ese partido. Sí, es increíble. Sí. Bueno, yo creo que hay veces que pienso que pudo haber sido el destino y hay veces que pienso que me pasó porque me pasó. Pero la realidad es que quizás lo que con el tiempo logro ver es que la vida se presentó de una nueva manera y a mí me tocó afrontar una situación distinta y por ahí aceptar un montón de situaciones que con el tiempo quizá fueron acomodando mi vida en otro contexto o en otras cuestiones quizá impensadas, como decía antes. Que no hubieran llegado tal vez. Y muy probablemente no, yo creo que me hubiera dedicado más de lleno al deporte y quizás lo artístico hubiera pasado, no sé si desapercibido, pero no como lo hago hoy. Vamos a hablar, por supuesto, de toda su etapa de músico y todo lo relacionado también con la ayuda que se hace a partir de la música y de todo lo que se puede generar a partir de la música, pero antes
quiero hacer hincapié esto porque yo lo leí, contarles un poco a los que no saben qué es el libro que escribiste y resumí un poco el contenido. No es muy difícil de explicarlo y de poder transmitir, por lo menos lo que sentí yo, que de verdad me resultó muy conmovedor, pero sí por lo menos para que el centro de esa historia la gente la pueda conocer. El libro se llama El mundo por segunda vez, es una novela biográfica que cuenta desde el día que me lesioné hasta el año 2011 y un poco lo que cuenta es todo este proceso. Es un proceso de reconstrucción o de encontrarme con este nuevo mundo en donde todas las cuestiones desconocidas pasan a ser quizás en ese momento las cosas con las que me tengo que hacer cargo por ahí como para lograr mi independencia o arreglármelas con lo que tenía y bueno, un poco el libro cuenta y relata eso. Lo loco de eso es que fue el punto de partida en realidad. Sí, seguramente. Terminó siendo el punto de partida del libro y de todo lo que pasó después, ¿no? ¿Te diste cuenta enseguida de lo que había pasado? Sí, en el momento. En el momento. Sí, por el tipo de golpe que me di y aparte porque sentí que había pasado algo. Me di cuenta enseguida que no era un calambre, no era una lesión. En la columna. Sí, entro mal en un scrum. Con el reglamento viejo se podían vestir. Hoy, por suerte, el reglamento... Solo se empuja. Hoy hay un conteo previo para entrar. Yo me lesiono cuando se entra en el scrum, para los que no conocen, es donde se enfrentan los 8 jugadores de un lado y los 8 del otro, que se entra, ¿sí? Bueno, hasta hace unos años se podía embestir en la entrada y esa embestida era para ganar la posición. Cuando entro, golpeo contra el hombro del jugador que me viene de enfrente, contra el pilar opuesto, y hago un desplazamiento cervical y caigo al piso. Eso se ajustó, esa instancia se terminó ajustando, se modificó el reglamento y hoy hay un conteo previo en donde es prácticamente imposible lesionarse. En esa instancia hay unas cuantas instancias más en donde se está tratando de hacer foco para tratar minimizar el riesgo. Exacto, es un poco en lo que se está trabajando. Y ahí al toque dijiste, acá pasó algo. Enseguida me di cuenta, sí. Sí, pues no me podía mover. ¿Y todos los pibes que para los que era ese beneficio eran lesionados en el contexto de partidos de rugby también o no? Sí, en ese momento era la Fundación Rugby Amistad, que era la que aglutinaba a todos los jugadores que habían sufrido alguna lesión severa practicando rugby. Hoy la fundación pasó a ser la Fundación Argentina de Rugby. En ese momento quizás... ¿Terminaste dentro de la fundación? Jugué un partido un poco a beneficio mío. Claro. Sí, esa ahí está, eso fue también un punto de partida, tomando lo que decía Guille recién. Yo había jugado ya varios partidos a beneficio y bueno, hoy igualmente desde la fundación y desde otros lugares también tratamos de seguir colaborando con cuestiones ligadas a la discapacidad. Una pregunta más y ya nos metemos en lo que tiene que ver con tu presente, con la música y con todo lo que están haciendo. ¿Cuándo se cambia el reglamento? ¿Cuándo se modifica esa parte del El reglamento del rugby lo que tiene es que se modifica constantemente y lo que se busca justamente, entre otras cosas, además de darle dinámica al juego y que sea mucho más vistoso y de tratar de minimizar los hechos violentos, es que las jugadas de alto riesgo justamente se reduzcan. Exactamente. La instancia en la que me lesioné yo se terminó prácticamente resolviendo, pues es muy difícil hoy por hoy. Con ese conteo que se hace. Eso no existe más. Exacto. Ese riesgo se minimizó. Pero hay instancias que tienen que ver, por ejemplo, con lo que es el derrumbe del scrum, que todavía sigue sucediendo, en donde todavía es difícil resolver, no tanto por una cuestión reglamentaria, sino porque es una instancia difícil de ajustar. Claro. ¿Sí? Porque el derrumbe sucede porque de repente un equipo está entrando empujando antes o el otro... Y uno va abajo. Y sí, se entra, uno empuja antes, los otros ceden, colapsa. Y han habido lesiones en esa instancia. Claro, ponemos la cabeza contra el piso y los otros que empujan con su fuerza. Sí, la presión. Exacto, pero bueno, lo que se busca constantemente es esto, es tratar de minimizar y tratar de bajar el riesgo todo lo que se pueda. Nada, es lo que rescato del rugby, que es un deporte que constantemente está tratando de modificar estas cuestiones. ¿Qué te ha dado la música? Y contanos qué es Imperfecto y vamos a estar compartiendo un video que tiene un simbolismo muy grande y me gustaría que lo contaras mientras lo compartimos con todos. Acá está el CD, ahí está. Imperfecto es el segundo disco de Resanta. Resanta es este proyecto de rock que tenemos ya hace 3 años y tiene este nombre Imperfecto con N porque habla justamente lo que les contaba fuera de cámara, de la imperfección de lo imperfecto. Es un video es un disco que habla de todo lo que tiene que ver quizás
con la igualdad de las personas, con la inclusión. El corte del disco se llama Imperfecto con M y buscamos que tenga ese contrapunto entre el nombre del disco y el nombre del corte. Y el video básicamente lo que habla es de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral y de la violencia social, de género. ¿No? Y este es un discapacitado social, digo. Exacto. Bueno, lo que buscamos a través del video somos la primera banda de rock en filmar dentro del Congreso, dentro de la Cámara de Diputados, y lo que buscamos un poco fue dar un mensaje desde adentro de la urgencia que existe en todo esto, sobre todo con lo que tiene que ver con la violencia de género, donde sabemos que una mujer muere en Argentina cada 30 horas producto de la violencia de género, muchísimas veces habiendo denunciado la situación y habiendo sido desoídas esas denuncias. Sabemos que 1 de cada 4 mujeres en su vida ha sufrido algún tipo de violencia sexual. No necesariamente tiene que ser una violación, pero sucede, ¿sí? Esa violencia situación agresiva contra su integridad. Exacto. Y bueno, y después en lo que tiene que ver con la inclusión, lo que muestra el video es de la forma más cruda posible lo que le toca vivir a muchas personas con discapacidad. Yo laburo hace muchísimos años, he laburado en relación de dependencia, he generado mis propios proyectos, pero no todos tienen esta misma suerte. Muchas veces las personas con discapacidad se presentan en trabajos y sus currículum son cajoneados, o los chicos cuando se los trata. Sí, y también pasa lo que tiene que ver con el ámbito educativo, ¿no? Donde muchas veces cuesta incluir a los chicos con algún tipo de discapacidad, sobre todo con los que tienen algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo, los chicos con autismo. Y bueno, un poco lo que tratamos desde nuestro lugar es de llamar a los funcionarios y llamar a los gobernantes a la reflexión, más allá de las banderas políticas y de los partidos políticos. Esto es una causa que va muchísimo más allá, y lo que queremos es que por favor se tomen cartas en el asunto, en todo lo que respecta a la violencia de género y en todo lo que respecta a la inclusión. Sabemos que dentro de los organismos del Estado se está tratando de empezar a cumplir con el mínimo que se debe cumplir de personas con discapacidad, trabajando con un cupo que hay, pero no todos todavía están cumpliendo con esa cantidad. Bueno, ahora tenemos una vicepresidenta y un ministro de Trabajo en silla de ruedas. Bueno, sí, y ojalá que sea un puntapié inicial como para que se pueda trabajar en profundidad, con proyectos serios y con proyectos en donde dejemos de hablar de personas con discapacidad y hablemos de personas, ¿no? Es que así es en realidad. Bueno, así es, pero así es. Pero así no lo sentís. Claro. Pero así no es como uno lo ve en la práctica, ¿no? ¿Y cómo sentís que te trata esta sociedad en la práctica? Bueno, yo nunca he tenido, siempre lo cuento, pude haber tenido algún problema alguna vez que me fui a subir a un taxi y de repente el taxista me miró y me dijo, ¿y la silla viene? Y no, la silla la dejo. En verdad te estaba esperando a vos. Esas cuestiones. Pero yo conozco gente que ha sufrido actos de discriminación. Hay situaciones por las que muchas veces las personas con discapacidad tienen que pasar y que no solo tienen que ver con lo que se refiere a la inclusión laboral o a la inclusión educativa, cultural o deportiva. Las barreras arquitectónicas muchas veces son una forma de discriminación enorme. También, ¿no? Lo afectivo es lo social, lo afectivo es la infraestructura, lo afectivo es que vayas a X lugar y tu silla de ruedas no pase por el mismo ascensor que pasa el resto, o que no puedas entrar al mismo baño público que entra el resto, o no te puedas tomar el mismo subte. Bueno, pero también ahí está donde se tienen que tomar cartas en el asunto y donde las personas con discapacidad también, porque esto no es todo, porque es muy fácil agarrar y decir de esto se tienen que hacer cargo los gobernantes o de esto se tiene que hacer cargo la sociedad. No, de esto también nos tenemos que hacer cargo, primero que nadie, las personas con discapacidad. ¿Por qué porque somos los que tenemos que transmitir justamente este mensaje. Y los que saben cuál es el problema. Somos los que tienen que hacer saber cuál es el problema. Somos los que tenemos que explicar por qué es necesario terminar con las barreras arquitectónicas, por qué es necesario incluir a las personas desde la diversidad en cualquier ámbito social, educativo, cultural, deportivo, lo que fuere, y tenemos nosotros mismos que intentar abrir los ojos de una sociedad que muchas veces mira para otro lado porque ve por ahí en las personas con discapacidad el reflejo de todos sus miedos. ¿Sabes qué? Voy a algo simple, recontra simple, pero tiene que ver con eso que decís vos, que hay que avisar cuál es el problema, hay que hacerlo saber. Ves un pozo en una avenida, te comes el pozo y vas a los 15 días y sigue el pozo, y al mes sigue el pozo, y un día me pregunté yo, que me comí ese pozo 2 o 3 veces en Avenida Córdoba, ¿alguien
avisará que está este pozo acá, porque los tipos no tienen por qué recorrer todas las calles todo el tiempo para saber que está ese pozo. Y llamé para avisar que estaba el pozo. ¿Y qué pasó no sabían que estaba el pozo y lo taparon al otro día. Pero te quiero decir, tenés que avisar. Tiene final feliz. Claro, tenés que. Sí, si no avisás, no se entera nadie, claro. Comprometerse y hacerse un poco cargo. Y Alexis, este video que veíamos, ¿qué impacto generó? ¿Qué personas se acercaron? ¿Hubo alguna repercusión dentro de sectores políticos o dentro de gente que también está dispuesta a ayudar con toda esta problemática que tenemos de la discriminación que hay? Tuvimos muchísimo rebote dentro de Facebook, un montón. Se abrieron como 3 puertos en donde hubieron muchísimas visitas y en YouTube está cerca de las 20.000 o creo que ya las pasó. Y la repercusión que tuvimos fue, bueno, de parte del periodismo tuvimos muchísimos sectores que se abrieron y que nos invitaron a hacer notas, tanto a mí como a la banda, como para hablar y como para contar qué era lo que estábamos tratando o intentando transmitir. Desde los políticos, y no, todavía estamos esperando. Pero a mí me gustaría, más que me llamen a mí, que me cuenten qué es lo que van a hacer, me encantaría que hagan. Que lo hagan, ¿no? Sí, yo no necesito que me llamen y que me cuenten, necesito ver qué están haciendo. No, pero está bueno también para conocer la problemática exacto. Y de un montón de cosas que se pueden mejorar. Pero a lo que me refiero es que quiero que se vaya en profundidad esto. Y quiero que si las personas con discapacidad podemos colaborar desde algún lugar, bueno, conmigo cuentan para lo que necesiten. Ahora, me encantaría que aparezca alguien que diga, vamos a trabajar sobre el funcionario esto. debería ser. ¿Sabes qué es lo que me pasa con los funcionarios? No, digo, el funcionario que tome esas decisiones debería tener esa experiencia. Bueno, pero por ejemplo, de vivirla, digo. Uno ve funcionarios que tienen la experiencia y... ¿Y no? ¿Tampoco? Bueno, yo en campaña no vi a ninguno que dedicara por lo menos 5 minutos a la discapacidad. El único que la abordó un poquitito por arriba fue Massa, pero muy poco. Pero después el resto nadie habló de lo que tenía que ver con la problemática de la discapacidad en sí, o cómo pensaba abordar el tema, o qué pensaba hacer. Y muchas veces ahí es donde uno dice, bueno, en definitiva siempre entran dentro de lo que son las campañas todos los temas que tienen cierta publicidad o que tienen cierto impacto mediático y terminan postergadas. Buscan a las mayorías. Exacto, las minorías, pero está bueno también transmitirle a los políticos que hay un 11% de personas con discapacidad en este país o con algún tipo de discapacidad que no necesariamente tiene que ser una silla de ruedas y que no necesariamente tiene que ser evidente a los ojos del otro, ¿sí? Y que de ese 11% hay una gran cantidad de personas que votamos, ¿sí? Y nadie se preocupa por captar ese voto desde el lugar, desde la problemática en sí. Y desde precisamente la inclusión. Alexis, y para cerrar, ¿cómo se portó el mundo del rugby con vos? Súper bien. Siempre tuve mucho apoyo desde mi club. Mi club fue desde un principio un gran sostén. Tuve muchísimo apoyo de mi familia, de mis amigos y de todo el ambiente del rugby. La Unión también se hizo cargo y me ayudó. Por supuesto que más allá de todo, esta situación es quizás la causa que yo tomo como mi causa y cada vez que he tenido que salir a decir algo en lo que no estaba de acuerdo, lo he dicho y quizás, bueno, alguna vez me ha costado alguna discusión, pero yo creo que en la diferencia siempre hemos conseguido construir y bueno, lo importante es esto que contaba antes, ¿no? Que de repente sucede que el reglamento se va modificando, que hay cosas que van mejorando y desde lo que tiene que ver con la discapacidad fuera de lo que es el rugby, también me toca ver y me ha tocado ver en estos años que se ha ido evolucionando, que la discapacidad ha dejado de ser invisible. Vivíamos en una sociedad en donde las personas con discapacidad de clase media para arriba vivían encerrados adentro de un cuarto, escondidos quizá, no por ahí los que tenían una discapacidad adquirida, pero sí los que tenían algún tipo de discapacidad mental muchas veces eran los que estaban escondidos en el cuarto y se les pasaba prácticamente la pizza por abajo de la puerta, y el pobre con discapacidad es el más marginado de todos, que ni siquiera logra tener acceso a nada y termina postrado en una cama sin tener la posibilidad ni siquiera de sentarse en una silla de ruedas o tener acceso a los descartables que muchas veces son carísimos y son gastos que uno tiene que afrontar desde un lugar prácticamente imposible, ¿no? Porque uno necesita ayuda del Estado, necesita laburo, uno en ese sector de la sociedad que está recontra postergado y desde la discapacidad más aún. Primero, laburo más que nadie.
por los gastos que tenés. El primero laburo más que nadie y es el que menos posibilidades tiene en este marco de realidad de conseguirlo, ¿no? Bueno, por eso creo que es una problemática que merece ser abordada en profundidad, porque creo que va mucho más allá de lo que es la inclusión laboral. Me parece que desde el sistema de salud también se deberían rever un montón de cosas. Muchas veces, muchas prepagas, obras sociales o mutuales suelen abrirse de ambas. Sí, no admitirte. Exactamente, no admitir o de admitir, pero admitir con carencias. Sí, sí. Claro. Y esas carencias... Con limitaciones. Te dicen, bueno, yo te restricciones. tomo, pero no podés hacer kinesiología por 5 años. Ok, mientras tanto, ¿qué hago? Bueno, yo te tomo, pero todo lo que devenga de tu discapacidad hasta dentro de 2 años no te lo puedo cubrir. Yo, no ha sido mi caso, ¿Para qué la querés decir? pero conozco un montón de casos. Trabajo en esto hace muchos años y lo he visto mucho. Pero bueno, habrá que seguir trabajando. Ustedes también son un gran puente en esto y muchas veces yo desde la presentación de mi libro he tenido la suerte también de poder transmitir este mensaje desde este lugar, que trato de que sea el de informar, el de contar que una persona con discapacidad es una persona inclusiva y que merece estar dentro del sistema como cualquier otro. Tu lucha es nuestra lucha, Alexis, así que contá por lo menos desde nuestro lugar en todo lo que se necesite y ojalá estos sean años para que esa situación se termine revirtiendo y desde tu lugar, como desde el lugar de mucha gente que lucha por un mundo más perfecto, pueda de a poco intentar conseguirlo. Gracias por venir. Muchas gracias. Por más un placer libros también, por más libros y más videos, y más música. Gracias, Alexis. Gracias. Mirá que en un ratito hablas de la AFA.